hemos empezado a conocer como fotodips. Comentábamos que variando el ancho del lóbulo principal, al variar el ancho del lóbulo principal tiene impacto en qué tan rápido sube o baja. Un ancho de lóbulo angosto, entonces sube mucho más rápido esta pendiente, y cuando el ancho del lóbulo principal de la zinc en frecuencia es más ancho, entonces tiende a subir más lentamente. Y las oscilaciones en la señal resultante pues depende de las colas, de las oscilaciones en las colas. Así que lo que tratamos de hacer aquí es definir algunas funciones que nos permiten tener estas transformadas de la ventana, pero con una menor amplitud. Y esas serán las amplitudes. Ahí ya les digo diferentes tipos de ventanas. Una de las más utilizadas son la ventana de Hamming, la ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser, a diferencia de las demás, tiene un procedimiento para poder diseñar la ventana dependiendo de los requerimientos que nosotros querramos, dependiendo de cuánta oscilación nos podemos permitir en la respuesta en frecuencia. Luego vamos a ver un poquito al detalle las fórmulas. No hay una formulación, una deducción de la formulación, sino que para la ventana de Kaiser hay fórmulas empíricas que las han sacado en función de, las han determinado en función de mediciones. Pero es la única que tiene un procedimiento bien definido para poder saber exactamente cuánto es el ancho de la ventana y este otro parámetro llamado alfa, para poder diseñar una ventana que cumpla nuestros requerimientos de diseño. El procedimiento que se sigue para Kaiser se podría hacer para Hamming y otras, y determinar algunas fórmulas que nos permitan definir el ancho de la ventana. Pero dado que Kaiser, al momento de variar este parámetro alfa, pues simula el comportamiento de la ventana, simula el comportamiento de diferentes tipos de ventanas, entonces es la que se escoge para poder hacer el diseño de todas las ventanas. De todos modos, pues las ventanas tienen siempre esta forma, en el lóbulo al medio, siempre las amplitudes son más grandes, o llegan a ser 1, y en las colas empieza a disminuir el valor, ¿no? La de Hamming y la de Hamming pues son prácticamente iguales, solo que la de Hamming no empieza en 0 y la de Hamming empieza en 0. La de Blackman también empieza en 0. Bueno, esto es una tabla que puede resumir bastante el comportamiento de estas ventanas en cuanto a el ancho de su lóbulo principal y cuánto cae el lóbulo secundario con respecto del principal. Y de estas habíamos visto que la ventana de Hamming es la que mejores compromisos tiene entre ancho del lóbulo principal y lóbulos laterales, y es una de las más utilizadas, es la que se suele utilizar normalmente. Imaginemos que este es el filtro en frecuencia, nuestro tan querido filtro ideal, y en el tiempo se ve de esta manera. Aunque aquí dibujamos de menos 40 a 40, en el tiempo esta zinc debería ir de menos infinito a infinito. Apenas nosotros dibujamos de menos 40 a 40, ya estaríamos cortando la señal que va de menos infinito a infinito. Ahí ya se nos está colando el pulso cuadrado en el tiempo, esa ventana rectangular. Bueno, igual, asumimos que esto va de menos infinito a infinito, y aquí estamos viendo solamente desde menos 40
vamos a cortar un poquitito más, lo vamos a multiplicar por una ventana rectangular, y lo que tendríamos pues es esto de aquí, ¿no? Es un corte directo de un segmento de la señal entre menos 10 y 10. Es un corte directo. Las amplitudes no cambian, porque la ventana de todos los valores distintos de 0 vale 1. Así que las amplitudes no se modifican, pero inmediatamente aparece 0, ¿no? A partir de 10 en este caso. Aquí tenemos también al lado derecho, en la columna de figuras del lado derecho, tenemos la ventana de Hamming. La ventana de Hamming sí modifica las amplitudes en la cola, las reduce, las atenúa. Y al medio de la ventana, pues prácticamente llegan a 1, tienen valores grandes, así que si esas zonas, al multiplicarse por el segmento de la señal, pues preservará la mayor información de frecuencia que hay ahí, justo en esas partes, que aquí corresponde con el tiempo n igual a 0. Aquí abajo a la derecha tenemos el resultado de diferencia. Del lado izquierdo, pues sí vemos que hay una atenuación en las amplitudes, ¿no? Hay una atenuación. ¿Vale? Luego, entonces ya tenemos nuestro filtro en el tiempo y nuestro filtro enventanado con un pulso cuadrado y nuestro filtro en el tiempo enventanado con la ventana de Hamming. Ahora vamos a ver cómo se ven en frecuencia. En frecuencia, esta señal, que es un corte directo de la SINC, se ve así. Ese es el módulo, tiene esas oscilaciones, y a la derecha, que es la transformada de Fourier de la señal por la ventana de Hamming, entonces se ve de esta manera, ¿no? Entonces las oscilaciones se atenúan bastante. Aquí tenemos una comparación, ahora vamos a decir, podemos mostrar de las dos ventanas y luego de cómo las amplitudes de las ventanas afectan a las amplitudes de la señal. Al medio prácticamente no las modifica, ¿no? Pero en las colas la señal en color naranja sí se ve mucho más atenuada en las colas en comparación a la ventana rectangular. Y bueno, si vamos al dominio de la frecuencia, podemos ver claramente cómo la ventana de Hamming parece que no tuviera oscilaciones, ¿no? Prácticamente plano. En cambio, la ventana rectangular, la señal multiplicada por la ventana rectangular tiene unas oscilaciones bien grandes. Entonces, si hay una señal de alta que tiene una gran amplitud justo en este lóbulo, este filtro lo dejaría pasar. Pero vemos que la ventana de Hamming demora un poquito más en pasar, en bajar, ¿no? La caída es mucho más lenta. Recién por aquí está cayendo, mientras la SINC ya va por su segundo lóbulo secundario. Recién va cayendo. Y eso es porque el ancho del lóbulo, aunque aquí no lo he pintado, pero si calculáramos la transformada de Fourier de la ventana rectangular y la ventana de Hamming, el ancho del lóbulo principal de la ventana de Hamming es mayor que la ventana rectangular. Además, eso también lo habíamos puesto aquí, ¿no? Ante un mismo ancho de ventana M, el ancho de la ventana rectangular, de la ventana de Hamming es el doble del ancho de la ventana rectangular. Entonces, cuando el lóbulo principal es más ancho, la caída es más lenta. Y eso es lo que está pasando. Segundo, en las tablas nos dice que la caída, si calculáramos esto en dBs, la caída de la ventana rectangular con respecto del lóbulo secundario son 13 dBs, y la caída del lóbulo secundario de la de Hamming con respecto de la del lóbulo principal son 46 dBm, si mal no me acuerdo, no me equivoco. Sí, ¿no? 46.
Pues 43 de Bellins con respecto del lóbulo principal. El lóbulo secundario está, pero tiene una atenuación bien grande. En la escala lineal, la oscilación en el lóbulo secundario de la ventana de Hamming pues, no la podemos ver. Tendríamos que calcular la escala logarítmica. Ahora vemos en el notebook cómo son esas otras oscilaciones comparadas inclusive con otras ventanas. Pero el hecho de utilizar entonces la ventana, alguna ventana, pues nos permite suavizar bastante ese problema de los lóbulos secundarios que aparece cuando nosotros calculamos directamente la transformada de Fourier de nuestras señales. Cuando vemos cómo es este sistema en frecuencia. Entonces, este método de diseño es uno de los más simples que hay para poder diseñar filtros FIR a partir de los filtros ideales, a partir de los filtros paso bajo, paso banda, rechaza banda, ideales. Vamos a ver otra de las características de los filtros FIR. Otra de las características de los filtros FIR es su linealidad. Al inicio de las diapositivas veíamos como característica principal la linealidad de la señal. Pero vamos a ver qué quiere decir realmente linealidad o para qué nos sirve, qué le hace a las señales un sistema lineal, porque es beneficioso un sistema lineal. Aunque ya hemos estado viendo algunas de las propiedades a lo largo del discurso sobre linealidad. ¿Cuál es el primer concepto que aparece, que nos conocieron ustedes de linealidad? ¿Cómo lo definirían hasta ahora? Un sistema lineal. Todos los sistemas que nosotros diseñamos son lineales. Los no lineales son un problema grave. Entonces tratamos de que todos nuestros sistemas sean lineales. ¿Cuál es la idea de linealidad? Hay varios puntos de vista. Todos nos envían a prácticamente lo mismo. Sí, no es una pregunta retórica, es para ustedes. La transformada Z es una operación lineal. La transformada de Fourier es una operación lineal. O sea, si lo vemos como sistema, la transformada Z recibe señales y nos da otras señales. No como sistema. Opera sobre las señales que ingresan y nos da otras señales que están en otro dominio, que están en otra frecuencia, pero son otras señales. Pero también se podría ver entonces las transformadas como un sistema que recibe algo y otra cosa. ¿Pueden reconocer ustedes aquí la linealidad? La 341, ¿no? La 1. Esa es la linealidad. ¿Qué dice la linealidad? Que si yo tengo una señal
representada por sumas de otras señales, la salida es la suma de sus transformaciones individuales. A nivel de sistema, si yo tengo, por ejemplo, una señal xn que es x1 de n más x2 de n, si es que esto ingresa, la salida y de n, que es una transformación de x de n, es si el sistema es lineal. Si el sistema es lineal, entonces la salida es la suma de las respuestas individuales. O sea, esto es la transformación de x1 de n más x2 de n, y esto sería que para nuestro caso sería 1 de n más y 2 de n. Y ahí sale la convolución, de ahí del desplazamiento, de ahí sale la convolución. Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo explotan estas dos propiedades. Esas dos propiedades. La invarianza temporal, o daría un ejemplo de invarianza temporal. ¿Cuál podría ser el ejemplo de invarianza temporal? ¿Para qué nos es útil? ¿Para qué nos sirve? Está bonito, o sea, nosotros conocemos que si ingresa x de n menos n0, la salida será y de n menos, si ingresa una nueva señal, x3 de n, que es básicamente xn, solo que expresado en el tiempo, la salida será la misma, pero también desplazada en el tiempo. Esa es la invarianza temporal. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Su salida nos da de constante resolver los desplazamientos. Uno, cuando uno tiene desplazamiento de 9 de 3, los casos en 4, pero con un desplazamiento igualmente en la salida va a tener la misma. Sí, pero eso le decimos a mi abuelita, no te entender. ¿Ah? Si eso le decimos a mi abuelita, no te entender. No, lo digo en serio. Ese yo se lo contaba a mi abuela y mi abuela lo tenía que entender, si no, no pasaba la lección, si no se lo podía explicar. ¿Cómo se lo explicarían a nuestras abuelitas y a nuestros padres, que digamos no son del tema? A nuestros hermanitos de 12 años. Soy un niño de 12 años. Una idea. ¿No? Un poquito creativo ahí. 7 de la mañana, ¿no es cierto? 7 de la mañana, el sábado. ¿Qué pasa cuando hago esto? ¿No? Y a las 7 de la noche. ¿Qué significa si esto es x de y de n? ¿Es esto? ¿Qué será x de n menos n0? ¿Y qué será esto? Invariante temporal, ¿no es cierto? Si se señala en el tiempo n, en un determinado tiempo, es de una manera, esto es lo que ingresa y esta es la salida. Si yo la señal la genero n0 muestras después,
la salida es la misma, solo que desplazadas en el nuestro después. ¿Pero eso qué es? Eso lo único que quiere decir es que si yo a un sistema le pongo una señal, no importa cuánto tiempo después pase, si yo al sistema le pongo la misma señal, la respuesta tiene que ser la misma. Eso es un sistema invariante en el tiempo. ¿Se imagina qué sería si no sería invariante? ¿Se imagina Una transmisión por equipo. ahorita vamos a eso de los canales. ¿Se imagina qué sería si a las 7 de la mañana funciona así y a las 10 de la noche funciona de otra manera? No nos sirve mucho, ¿no? No nos sirve mucho. ¿Se imagina qué sería prender el carro a la mañana a las 7 y a las 10 que responden de una manera completamente distinta? No nos sirve de mucho, a no ser que sea intencional, a no ser que sea intencional ese cambio. Por ejemplo, a las 7 de la mañana prendemos y bueno, hay más o menos luz, porque no llega mucho el sol. A las 10 de la mañana lo prendemos, pero no hay un sistema que detecta la cantidad de luz y no nos da los suficientes lúmenes con toda la fuerza, controla la potencia. Y a las 10 de la noche quizás sí nos dé toda la potencia posible, porque no hay mucha luz, ¿no? Pero eso ya nosotros lo diseñamos, ¿no? O sea, no es la idea. Los sistemas variantes en el tiempo son muchas veces impredecibles, porque no sabemos cómo va a funcionar de acá a 1 hora, de acá a 3 horas, de acá a 5 horas. Esos son los sistemas variantes en el tiempo. En cambio, los sistemas invariantes en el tiempo nos permiten tener completa predictibilidad de lo que va a pasar. De lo que va a pasar. Predictibilidad. Predecible. Bien. Esas son las dos bases para poder saber cómo, para poder diseñar un mecanismo que nos permita encontrar la salida ante cualquier entrada. El resultado de eso es la convolución. El resultado de mezclar la linealidad y la invarianza temporal es la convolución. No sé si se acuerdan. Podrían demostrar cómo deducir una convolución, pero cómo llegaron a la convolución. O les han dicho, esta es la convolución y ya está. No creo. Sí. Pero en el libro no, en el libro sí lo deduce. Una secuencia de deltas. La secuencia de deltas. O sea, cualquier secuencia es una secuencia de deltas. Uh-huh. Un sumatorio de deltas. Ajá. Y creo que eso lo toma como una entrada y hace una deducción válida con el sumatorio. Ajá. Y ahí de ahí nace. ¿Todos? ¿Así? Solo yo. Mejor lo vamos a hacer, no puede ser que se vea sin saber cómo es que se genera la convolución. Entonces, ahí está. Es importante la respuesta al impulso. Que todo se construye en relación a la respuesta al impulso. Bien, vamos a ver cómo podemos encontrar la salida del sistema cuando el entorno del sistema es ese. Para la linealidad. Bueno, entonces, para empezar, todas las señales se pueden. Siempre las señales se van a construir en función de señales más simples. Esta podría ser la señal X1, esta podría ser
señal. Sería la señal X2, X3 y así sucesivamente. Bueno, esa es una manera de representar nuestra señal como suma de señales mucho más simples. Otras maneras de expresar las señales, como suma de sinusoides, como suma de exponenciales complejas, como suma de pulsos cuadrados, suma de sombreros mexicanos. ¿A quiénes les gusta México? ¿No? ¿Ah, no? ¿No les gusta la Rosa de Guadalupe? Cuando sale el arroz ahí limpio, ¿no? Entonces, por eso estudiamos mucho esas señales simples, porque todo se puede representar en función de esas señales simples. ¿Por qué estudiamos deltas? Para torturarlos. Todo se puede representar en función de deltas, ya sea en el dominio del tiempo continuo o en el dominio del tiempo discreto. Y las sumas de deltas, las integrales debajo de deltas, son fáciles. Son fáciles de realizar. Aquí también. Lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar en el dominio del tiempo continuo. Si la señal x de t lo reemplazamos como suma de deltas, bueno, en ese caso sería integrales de deltas. Vamos a poder realizar el mismo procedimiento. Es exactamente el mismo procedimiento, el tiempo continuo. Bien, entonces, como vemos, todas nuestras señales se pueden representar como suma de deltas. Como suma de deltas. La primera es un delta. La segunda es otro delta, solo que es menos 1, delta de n desplazado a 1. La siguiente es otro delta, es 2, delta de n menos 2. Dos son deltas, ¿no es cierto? Y en general, si esto tendría más, por ejemplo, en el tiempo n, esto tiene 0, esto tendría x de n0, que puede valer 5, 10, menos 5, menos 10. Entonces, en general, x en n0 es, aunque esto parezca redundante, después lo vamos a ver, es x de n0 por delta de n menos n0. Y parece un poquito redundante, pero esto es el x de 2, esto es el x de 1 y esto de aquí es el x de 0, la amplitud. Hasta aquí yo creo que está claro, ¿no? Todo está claro. Bien, así que, como todo está en función de deltas, ¿vale? Yo voy a ver cómo es la salida entonces de un delta. Cuando ingresa un delta, yo ya tengo un nombre para esa salida. Cuando la entrada en general a un sistema es el delta de n, lo que sale yo lo conozco como HDN. Lo primero que hago para saber cómo es un sistema es meterle un delta. Yo meto un delta y lo que sale es HDN. Imaginemos que lo que ha salido es esto de aquí. Eso es lo que va a definir el sistema y yo lo voy a reutilizar una y otra vez. Esa es la respuesta del impulso, ¿no? En frecuencia, si tengo la función de transferencia, calculo la inversa y ya tengo la respuesta del impulso. Así que, cuando esto ingresa, ¿cómo es la salida? La salida será aquí de allá, 1, 1, 1. Esto es básicamente HDN, ¿cierto? Cuando esto ingresa, como el sistema es lineal e invariante en el tiempo, entonces cuando la señal era delta de n
Y esto es lo que sale cuando la señal es delta de n menos 1. La salida empezará en 1. Como lo estoy multiplicando por menos y el sistema es lineal, entonces la salida también estará multiplicada por menos, ¿no? La manera general de representar esto es ax1 de n más bx2 de n. Entonces la salida es ay1 de n más b y2 de n. Y lo único que quiere decir esto es que cuando la entrada la multiplicamos por una constante, a la salida también la multiplicamos por la misma constante. Ok, si delta de n menos 1 ingresa, la salida empezaría en 1. Pero si ingresa delta de n menos 1 multiplicado por una constante, sistema lineal, la salida también estaría multiplicado por menos 1. Aparte de desplazada, también estaría multiplicada por menos 1. Entonces, lo que tendríamos es esto. Y esto es menos 1 h de n menos 1. ¿Qué pasará cuando ingresa 2 delta de n menos 2? La salida ahora estará desplazada en 2, multiplicada por esta constante. ¿Verdad? Así que la salida, cuando la entrada la salida, cuando la entrada es la suma de todas estas, entonces también es la suma de todas estas, ¿no? Poner aquí al costado la suma. En 0, en 1, 1 menos 1, 0. En 2, 1 menos 1, 2. En 3, 0 menos 1 más 2. En 4, 0, 0, 0, 2. Y me parece que la siguiente es 0. Y ya tengo la salida y de n. ¿Cierto? Pero si vemos esto de aquí, entonces y de n es h de n menos 1 h de n menos 1 más 2 h de n menos 2. ¿Verdad? Si tuviéramos otra muestra en 3, entonces aparecería otra señal desplazador a 3. Otra vez h desplazado en 3, multiplicado por una constante. Imaginemos que esa constante es x de 3. Entonces, la salida tendría más x de 3 h de n menos 3, ¿no? De hecho, este 1 de aquí no es otra cosa que el x1 h de n. Este menos 1 no es otra cosa que el x1 h de n menos 1 más x2 h de n menos 2 más x3 h de n menos 3. Y si tuviera más, pues nada, le sumo. Lo mismo si tendría valores negativos. En general, entonces, y de n es una suma de, por ejemplo, x de menos 3, h de n más 3, más x de menos 2,
hn más 2, más x de menos 1, hn menos 1, más x de 0, hn, más x de 1, hn menos 1, más, y así. ¿Y todo esto cómo lo representamos? La sumatoria en K de x de K. Y a esto le llamamos la convolución de x de n con h de n. Toda la convolución es otra cosa que sumas de la respuesta al impulso desplazadas. Es una ponderada, porque valores por los mismos valores de x. Esa es la convolución. Muy sencilla desde ese punto de vista. Es muy sencilla. No, como este H. O sea, ¿cómo? Sí, de allá, o sea, lo que hice primero es arrancar un problema sencillo, ¿no? 0, 1, 2. Eso lo he representado como suma de deltas. Entonces, como todo está en función de deltas, cuando este delta ingresa, a mí me sale algo. Cuando ingresa el delta de n menos 1, sale lo mismo, solo que desplazado en el tiempo. Cuando ingresa el delta de n menos 2, sale lo mismo, desplazado en el tiempo. Por eso necesito saber cómo es, cuál es la señal cuando el delta de n ingresa. Yo lo puedo hacer o lo puedo tener. Cuando ingresa el delta de n, sale esto de acá. Y esa es la que reutilizo una y otra vez. Por eso la respuesta al impulso es súper importante en un sistema. ¿Por qué? Porque todo se construye en función de esa respuesta al impulso. En la misma respuesta al impulso, desplazada, multiplicada por supuesto por las constantes de los deltas, 1, menos 1, 2, pero es la misma respuesta al impulso. Todo lo pongo en función de esa salida del delta, que es la respuesta al impulso. El delta es un impulso. Todo lo pongo en función del impulso, en función del delta. Esa es la conclusión. Es así de simple. Bien. No sé por qué lo llevo aquí. No me acuerdo. ¿Por qué hemos hecho esto? Ah, vale, que sí. ¿Y eso para qué? Pero luego las diapositivas de dónde estábamos. Ah, vale, la linealidad, claro. Bien, entonces, la base de todos nuestros sistemas es la linealidad y la invarianza temporal. Por eso, siempre estudiamos sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y si un sistema no es lineal, siempre hay una región en donde sí es lineal. Después puede ser que se comporte de una u otra manera. Los amplificadores de potencia, de audio, de transmisiones de datos, cualquier amplificador de potencia tiene una región lineal. Cuando la potencia que ingresa es bajita, el amplificador se comporta simplemente multiplicando a la potencia por una ganancia. ¿Vale? Eso es lineal. Pero después empieza a hacer cosas locas. Si la potencia que ingresa es muy grande, el amplificador hace cosas completamente distintas. Si la señal que ingresa tiene una frecuencia F1 o F1 más F2, a la salida, cuando la entrada tiene una potencia muy grande, a la salida empieza a hacer mezclas. F1 más F2, F1 menos F2, F1 más 2 F2, F2 más 2 F1. Se le conoce como productos de intermodulación, pero te da otras señales que antes no estaban. Pero sí hay una región, todos los sistemas tienen una región pequeñita en donde se comporta, en donde el dispositivo se comporta como si fuera lineal.
estamos abocados a estudiar sistemas lineales, porque es fácil para nosotros saber qué es lo que hace el sistema. Es fácil de modelarlo también con las cositas que conocemos. Fácil de modelar. Cuando el canal inalámbrico, por ejemplo, es altamente no lineal, porque cambia continuamente. Es variante en el tiempo. Pero es invariante en el tiempo en instantes pequeños. Si consideramos un instante pequeñito, algunos milisegundos, el canal sí parece un sistema lineal. Entonces, ¿qué hacemos? También los datos se envían en pequeños instantes de tiempo. Nosotros cuando hablamos con el celular, con la estación base, no estamos transmitiendo continuamente, sino empaquetamos la información en pequeñas tramas que duran muy poquito tiempo. 100 milisegundos, 10 milisegundos, 1 milisegundo, dependiendo de la tecnología. Pero solamente instantes de tiempo transmitimos. 10 milisegundos y enviamos uno. 30 milisegundos después, 10 milisegundos, durante 10 milisegundos y enviamos otro pequeño conjuntito de datos. Entonces, para pequeños segmentos de tiempo, sí, el sistema se puede comportar como si fuera lineal y se le puede modelar entonces. Bien, la linealidad nos permite entonces analizar qué es lo que pasa con la mezcla de señales, ¿no? Es fácil estimar a la salida cuál es la señal, cuál va a ser la señal. Vamos a ver qué tiene que ver eso con la linealidad. Entonces, esa es una idea de linealidad, es un punto de vista de la linealidad. Vamos a ver ahora cómo afecta la linealidad, otra manera de ver, cómo afecta la linealidad de nuestros sistemas FIR a señales de diferentes frecuencias. Entonces, un sistema lineal entre entradas individuales, su transformación es la suma de las dos señales, de las transformaciones individuales. Sistemas lineales, operaciones lineales, como la transformada seca, la transformada. Listo. Una de las primeras afirmaciones de la transformada de los sistemas FIR es que son sistemas lineales. Vamos a ver cómo vemos un sistema lineal. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Y qué efecto tiene sobre las señales? Veamos este filtro. Este filtro, ¿vale?, es el filtro ideal, del que partimos siempre. Nuestro filtro ideal, un pulso cuadrado. Pero, a diferencia de los filtros ideales que veíamos antes, esto ya no es uno. Ahora es E a la menos J pi WC por W. Ahora, esto, su módulo, pues es 1. Su módulo es todo lo que acompaña a E, es 1. Su módulo, su fase, todo lo que acompaña a J, que vendría a ser menos pi sobre WC por W. WC es la frecuencia de corte del filtro, de dónde a dónde existe el filtro, o es distinto de 0 el filtro. En este caso, estamos marcando pi cuartos, 0.25 pi cuartos. O sea que va desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. ¿Vale? Si reemplazamos WC aquí, si desean reemplazar directamente WC por
pi cuartos, nos va a dar pi entre pi cuartos, eso nos da menos 4W. Entonces el filtro sería E menos J 4W para todo W entre menos pi cuartos y pi cuartos. Y 0 después. No nos importa qué pasa después, porque la amplitud, el módulo vale 0 y eso hace que se elimine todo lo que pasa acá. Todo gráfico, todo número complejo siempre se analiza en su módulo y en su fase. Otra vez la fase en este caso es todo lo que acompaña a J, que vendría a ser menos 4W, y eso es una recta con pendiente menos 4. Aquí está la recta con pendiente menos 4, entre menos pi cuartos y pi cuartos. Ahora, vamos a hacer que estas dos señales pasen por el sistema. Menos E a la menos J pi 16n y E a la menos J pi octavos n. Estos son los deltas, ¿verdad? ¿En qué frecuencias? Menos pi 16 y menos pi octavo, ¿no es cierto? Vale, vamos a dejar que esto entonces pase por el sistema. Fíjense que las señales entre menos 0,25 y 0,25 pasan. Y estas están en menos 0,25 y 0,25. Uy, creo que aquí debería haber puesto más, ¿no? ¿O está bien así? Está bien, ¿no? Bien, entonces, esta señal pasa por el sistema y esta señal pasa por el sistema, ¿no? De hecho, la salida es el producto de las dos. Es el producto de las dos. X por H. Entonces, en este rango de valores, como esta señal tiene estas frecuencias, entonces para estas frecuencias, H tiene este valor, E a la menos J, 4W o pi entre WC o W. Tiene esta frecuencia. Ahora, será más. Se me equivocaba, lo siento, ya lo cambiaremos, será más señal. Sí. Bueno, entonces, pero bueno, las dos frecuencias pasan por el sistema. Pasan por el sistema. Como en frecuencias simplemente se multiplican, entonces este valor de E a la menos J 4W pasa multiplicando a lo que tiene esto aquí adentro, que vendría a ser 2 deltas. Entonces pasa multiplicando al primer delta y también multiplica al segundo delta. Lo multiplica. Ahora, el producto de delta por 2pi es el mismo delta, solo que su área vale 2pi. E a la menos J pi WC W es toda una señal, es todo esto, ¿cierto? Pero cuando lo multiplicamos por el delta casi todo es 0. El delta casi todo es 0. Así que elimina casi todo. Casi todo lo pone 0. 0 por lo que hay aquí, 0. Excepto en un lugarcito. Excepto en pi 16. En pi 16 este delta se hace infinito. Se hace infinito. Entonces, cuando se multiplica por esta señal, justo en ese punto pi 16, no se cancela. La amplitud del delta sigue siendo infinito, eso nunca cambia, pero cuando se multiplica por esta señal a pi 16, ese valor se mete al área del delta S. Lo mismo que pasaba con el 2pi. El 2pi, cuando lo multiplica por el delta, no cambia la amplitud del delta, el delta sigue yendo al infinito. Ese 2pi, ¿dónde se mete? Al área.
Entonces, lo mismo pasa con esta señal. Esta señal puede ser cualquier cosa, de hecho lo hemos visto arriba. Pero solo en pi 16 existe. Solo ahí, ese es el único valor que sobrevive. ¿2 pi a dónde va? Al área del delta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan por qué se iba al área del delta? ¿Cierto? Bien. Entonces, cuando el 2pi se multiplica por el delta, ese 2pi se mete al área del delta. Y cuando e a la menos j, w pi, wc, w, que es 4w, se multiplica por el delta, también se mete ese cachito del pi 16 que existe, que subsiste, porque todo lo demás es 0, se mete al área del delta. O sea, solamente pasa, subsiste el valor cuando w vale pi 16. Cuando el valor vale pi 16. Por eso es que aquí esto era 4w, ¿no? Esto era 4w. Cuando wc vale pi cuartos, esto se convierte en 4w. Esto es un delta en pi 16, que vale 2pi de área. La amplitud es infinita. Y esto de acá puede ser cualquier cosa. Lo hemos visto arriba. Pulso cuadrado, no sé, yo voy a dibujar lo que sea. Cuando estas dos señales se multiplican, entonces todo esto de aquí es 0 y elimina esto. Todo esto de aquí es 0 y elimina esto. Solamente en pi 16 hay algo distinto de 0. Entonces, cuando este valor en pi 16, cuando este valor se multiplica por esto, la amplitud es infinita, pero ese valor ¿dónde se mete? Al área del delta. ¿Cuánto vale esto en pi 16? Si toda la función es e a la menos j4w, aquí será e a la menos j4 por pi sobre 16, y esto es e a la menos j. Eso se mete al área, igual que el 2pi. Ahora matemáticamente lo expresamos ahí afuera, multiplicándolo por el delta. Pero sabemos que se mete al área. Lo mismo pasa acá. Este delta es casi todo 0, excepto en un punto, en pi octavos. Su amplitud se va al infinito. Por esto, casi todo se hace 0, excepto en un punto, en pi octavos. Si reemplazamos pi octavos, acá nos va a dar pi medios. Bien, ya tenemos entonces nuestra señal a la salida. Ya tenemos la salida de la señal. Si operamos un poquitito, en el tiempo, el delta, 2pi delta, es la exponencial compleja, ¿no? Y esto es un número, e a la menos j pi cuartos es un número común y corriente, así que aparece también a la salida. Justo porque es lineal también la transformada Z y la transformada inversa, o la transformada de Fourier y la transformada inversa. Son lineales, entonces cualquier constante multiplicando algo es la misma constante por ese algo en el tiempo. Lo mismo pasa en el segundo caso. Entonces tenemos e a la menos j pi octavos n y e a la menos j pi medios. Si lo juntamos, bases iguales, exponentes se suman, tendríamos e a la menos j pi 16n más pi cuartos. Aquí tendríamos e a la menos j pi octavos n más pi medios. ¿Ven? Sí. Vamos a modificar esto ligeramente para poder entenderlo. Vamos a factorizar aquí, vamos a factorizar pi 16. Pi 16 lo vamos a dejar afuera y
y adentro nos queda n más 4. Aquí vamos a factorizar pi octavos se queda afuera y nos queda n más 4. ¿Qué son estas señales? Recordemos que ha entrado pi 16n y pi octavos n. ¿Y qué ha salido? Pi 16, n más 4 y pi octavos n más 4. Es la misma señal. Es la suma de las salidas individuales. El sistema es lineal, ¿no es cierto? El sistema es lineal. Así que si entra una suma, la salida tiene que ser también la suma de sus salidas individuales. Eso es linealidad. Es invariante, tiene invarianza temporal. Entraba en n más 4. Y ambos desplazado en el tiempo. Lo vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar. Esto es pi octavos n. Esto es pi 16 avos n. Si lo sumo, me da esta señal. Aquí en la posición 32 he marcado 1, en la posición 32 he marcado 1, en la posición 32 he marcado 2. Entran estas, ¿y cómo salen individualmente? Desfasadas en 4 valores, ¿no? n más 4. Entonces, si estaba en 32, aparece en 28. Si estaba en 32, aparece en 28. Y esta es la suma. La relación única entre fases me da esto. Antes de eso. Las dos señales pasan porque están dentro de las frecuencias de paso del filtro, ¿no? Las dos tienen frecuencias menores a 0,25 pi. Están entre menos 0,25 pi y 0,25 pi. Por eso las dos pasan sin modificarse en sus amplitudes, sin atenuarse, sin nada. Las dos pasan. Pero si esta señal se mueve un poquitito a la derecha, tendremos la misma forma de onda. No. Para tener esta forma de onda, en donde en 32 el pico máximo es 2, en 32 esto tiene que ser 1 y en 32 esto tiene que ser 1. Si esto se mueve ligeramente a la derecha en comparación a esta de acá, si una se adelanta un poquitito o se atrasa un poquitito, ya tendríamos otra forma de onda. Cuando pasan por el sistema y queremos mantener la misma señal, las dos señales se tienen que atrasar o adelantar lo mismo para que la forma de onda cuando se sumen sea la misma. Es como dos niños acá que hacen una pareja chévere, bonita, ¿no? ¿Qué pasa si a uno, cuando pasa por un, no sé, por primero de primaria, uno se adelanta y el otro se atrasa? Seguirían siendo la misma dupla. ¿Qué pasa con si esto fuera audio? El audio es la mezcla de sinusoides. El audio es la mezcla de sinusoides. Y para que suene como suena, tiene que haber cierta relación de fases. Y así son las formas de audio. Y si una se adelanta más, o una está desplazada más o menos en el tiempo que esta, dará una forma única de la forma de onda. Y si es que entra un sistema y esa relación de fases cambia, una se adelanta más, la otra se adelanta menos, ¿no? Ya no nos da lo mismo, nos da otra cosa completamente distinta. En el peor de los casos se va a distorsionar bastante y va a sonar horrible. Pero es un sistema lineal, lo que hace es eso a las frecuencias. Es como si tuviera caballos corriendo y a los dos caballos, que pueden tener velocidades distintas posiblemente, pero a las dos los recibe y a la salida del sistema los saca, pero así, emparejados.
Todas las señales oscilan a diferentes frecuencias, son señales bien distintas, pero los sistemas lineales hacen que esas relaciones entre las fases de una y otra se mantengan. ¿Cómo lo vemos? Siempre lo vemos así. Los sistemas lineales tienen una fase lineal, una recta. Así son los sistemas lineales. Cada vez que nosotros veamos la función de transferencia de un sistema, vemos su módulo para ver qué frecuencias pasa, qué frecuencias pasan, qué frecuencias no pasan, se atenúan y esas cosas. Pero vemos la fase. La fase tiene que ser así. Mientras más parecida sea una recta, el sistema es más lineal. Y los efectos sobre la forma de onda son eso, son únicas, que mantienen la relación de fase entre las señales que la componen. Vamos a parar un momento acá para que despertemos.